Patsa luchó por mantener la compostura en medio de toda la confusión, tratando de contenerse, tratando de recuperar la calma, tratando de superarlo sin pensar más allá de eso. Pero todo se volvió más y más pesado hasta que todo su cuerpo comenzó a ceder. Patsa sabía lo que tenía que hacer, pero no era lo que quería hacer. Sus delgados dedos masajearon lentamente la endurecida, incapaz de controlarse a sí mismo. Sentí un ardor y una opresión que dolían. A medida que sus dedos se movían acariciándose, el dolor pareció disminuir, reemplazado por una sensación de cosquilleo, aunque ese no podía sofocar el deseo. Las caricias frenéticas no disminuyeron en absoluto el anhelo. Patsa gritó. Sentía demasiado dolor como para sentir. El cosquilleo era abrumador, pero no había terminado, no podía terminar. El tormento lo seguía carcomiendo por completo, y entonces algo lo impactó casi hasta el punto de la locura. Su entrada trasera intacta rebosaba de un flujo espeso y transparente. Patsa la tocó ligeramente y arqueó la espalda con un estremecimiento como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. La entrada le respondió intensamente. Estaba cálida y el solo roce de sus delgados dedos hundiéndose en ella provocó que se contrajera de manera salvaje, como si estuviera a punto de llegar al clímax, pero no lo haría. Hizo un esfuerzo por no desmoronarse en el peor momento. Luchó por no perder el conocimiento, buscando simplemente sobrevivir a ese episodio, pero todo se volvió aún más intenso, hasta que no quedó más que agotamiento, angustia y ese dolor terrible por un alivio que no podía alcanzar. En algún momento, el mundo a su alrededor comenzó a desdibujarse. Los sonidos de la habitación se alejaron. Incluso la fuerza de su agarre en el lavabo falló gradualmente, y al final, a Patsa ya no le quedaban las fuerzas suficientes para seguir luchando. Su cuerpo se desplomó lentamente y perdió el conocimiento. Lo que quedó fue solo el baño iluminado, el silencio y la vieja camisa que yacía no muy lejos de donde él cayó, albergando aún el último y débil rastro del aroma de Nakun. Onza fue a ver cómo estaba Patsa la mañana siguiente. Al principio, solo tenía la intención de asegurarse de que el chico terco estuviera bien. Patsa había estado extrañamente callado toda la tarde y parte de la noche. No respondía a mensajes, no leía Line, no contestaba el teléfono. Normalmente, incluso si estaba molesto, al menos enviaba algo de vuelta, aunque fuera un solo emoji de irritación. Un silencio como este inquietaba a Onza. Cuando abrió la puerta y entró en la casa, la quietud hizo que su corazón se encogiera aún más. Todo el lugar estaba demasiado silencioso. No se escuchaba la televisión, ni pasos, ni siquiera el tenue sonido de movimiento proveniente de una habitación, como solía haber cuando Patsa estaba solo en casa. Patsa llamó a Onza mientras se adentraba en la casa, sin respuesta. Llamó de nuevo, esta vez más fuerte, pero lo que regresó fue solo un silencio tan opresivo que le erizó la piel. Finalmente, se apresuró hacia la habitación de Patsa y abrió la puerta. La escena que vio dentro hizo que el corazón se le cayera a los pies. Patsa estaba inconsciente en el piso del baño. La puerta estaba abierta. La luz blanca era demasiado brillante, haciendo que toda la escena fuera aún más alarmante. Su ropa estaba en desorden. Su cabello pálido estaba húmedo por el sudor y el pegado a la frente. Su rostro estaba sonrojado de un rojo inquietante. Su respiración se producía en ráfagas fuertes, como si su cuerpo estuviera luchando contra algo invisible. ¡Patsa! Onza se dejó caer de rodillas a su lado de inmediato, y en el instante en que su mano tocó el brazo de Patsa, se quedó helado. Estaba ardiendo, no simplemente cálido, ardiendo. Onza le tocó la frente de nuevo con incredulidad, y un miedo helado le recorrió la espalda. Él era un beta, no podía oler las feromonas de Patsa, pero no lo necesitaba. Lo que veía ya era suficiente. Su temperatura corporal era peligrosamente alta, respiraba con dificultad, el sudor lo cubría a pesar de no haber hecho nada, su cuerpo temblaba en pequeñas oleadas y apenas estaba consciente. Celo. La palabra apareció de inmediato en la mente de Onza.
provocando que sus manos se quedaran heladas. Levantó a Patsa lo suficiente como para sostenerlo contra sí mismo y le dio unas palmaditas ligeras en la mejilla. El pánico se agudizaba en cada movimiento. Patsa, despierta. Patsa, ¿puedes oírme? Patsa frunció el ceño en ese estado de semiconciencia. Su respiración seguía siendo irregular y su pecho subía y bajaba con demasiada fuerza. La boca, que usualmente era tan rápida para discutir, ahora solo se separaba ligeramente, como alguien murmurando desde adentro de una pesadilla. El sonido era ronco y débil. Onza tragó saliva, luego lo intentó de nuevo, a pesar de que ya sabía que la respuesta importaba demasiado. ¿Quién te mordió? Patsa negó con la cabeza débilmente, como alguien que apenas tenía la fuerza para abrir los ojos y, sin embargo, se negaba a rendirse con facilidad. Su respiración se volvía más irregular mientras murmuraba algo demasiado bajo para captarlo. Onza se inclinó más cerca para escuchar. No, no, Patsa, háblame, no sé. Incluso ahora, con su conciencia casi desvanecida, la terquedad de Patsa seguía lo suficientemente intacta como para darle a Onza ganas de llorar. Miró ese rostro enrojecido con una mezcla de miedo, impotencia y desesperado afecto. ¿Aún vas a ser terco incluso ahora? Patsa no respondió, solo siguió respirando con dificultad, con el ceño fruncido y su cuerpo tensándose en oleadas como si estuviera ardiendo y congelándose al mismo tiempo. Las lágrimas se habían acumulado en las esquinas de sus ojos, incluso semi-inconsciente, todavía estaba sufriendo. Lo único que Onza pudo hacer fue abrazarlo con más fuerza y buscar su teléfono a tientas con manos que empezaban a temblar. Ni siquiera sabía qué debía hacer primero: llamar a una ambulancia, llamar a alguien más o arrastrar a Patsa de vuelta al hombre peligroso que le había hecho esto. Pero una cosa sabía con certeza: si lo dejaba así, iba a empeorar. En otro lugar, Sila seguía observando no muy lejos de la casa. Desde que Patsa había llegado a su hogar el día anterior y hasta la mañana siguiente, Sila casi no lo había visto salir. La casa estaba extrañamente silenciosa. Las luces del dormitorio habían permanecido encendidas por un rato, para luego apagarse. Había pasado demasiado tiempo, incluso para alguien entrenando, para no exagerar. Había comenzado a sentir que algo andaba mal. Luego, no mucho después, vio a Onza apresurarse a entrar. Todo se mantuvo en silencio durante un rato después de eso, hasta que comenzó a haber movimiento dentro de la casa. Las cortinas se movieron, una sombra se desplazó demasiado rápido y después de eso, Sila escuchó un sonido que llegaba débilmente a través de la ventana. No todas las palabras, pero lo suficiente. La voz de Onza, no su voz normal.